¿Alguna vez te has quedado contemplando la fotografía de alguien a quien amas profundamente? Tal vez la de tu madre, un hermano, tu cónyuge o un amigo entrañable, alguien que ya no está físicamente con nosotros. Y en medio del silencio te has preguntado sutilmente, ¿dónde están en este preciso momento? ¿Están realmente descansando en paz? ¿Nos están observando de alguna manera? ¿O tal vez incluso están orando por nosotros? ¿O acaso están esperando algo muchísimo más grande de lo que nuestra mente humana puede llegar a imaginar? Estas no son solo ideas pasajeras, son preguntas que han resonado en el eco del corazón humano durante siglos, especialmente para aquellos de nosotros que hemos experimentado el profundo silencio del dolor, o que hemos salido de un funeral cargando más dudas que consuelo. Sin embargo, a pesar de lo pesados o inciertos que puedan sentirse estos pensamientos, hoy les traigo una hermosa noticia. La Biblia no guarda silencio sobre lo que sucede después de la muerte. De hecho, la palabra de Dios nos habla con absoluta claridad y esperanza. Pero aquí es donde viene el dilema. No todos los cristianos entienden esto de la misma manera. Y tal vez por eso, incluso hoy en día, escuchamos con frecuencia frases como «ya está en un lugar mejor», «él nos cuida desde arriba» o «ella está con los ángeles ahora». Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte cómo sabemos eso realmente? ¿Están esas afirmaciones verdaderamente fundamentadas en la palabra de Dios o son simplemente palabras de consuelo que decimos cuando no sabemos qué más decir? Aquí es donde entra la tensión bíblica. Si las Escrituras nos dicen que los muertos duermen, ¿por qué tantas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan haber visto a sus seres queridos? Si el cielo es inmediato, ¿qué es exactamente el paraíso? Y si el alma va directamente a la presencia de Dios, entonces, ¿para qué es la resurrección? Estas no son discusiones abstractas, son temas profundamente personales que definen cómo vivimos el día de hoy y cómo enfrentaremos el final de nuestra vida el día de mañana. Por eso, en este viaje que iniciamos hoy en Logos, vamos a abrir las Escrituras para explorar juntos no lo que dice la cultura popular o la tradición, sino lo que la palabra de Dios revela verdaderamente sobre lo que están haciendo los muertos en este preciso momento. A medida que caminamos a través de esta verdad, también analizaremos diferentes perspectivas de pastores profundamente respetados, como Billy Graham y John Piper, hasta pensadores cristianos de la Iglesia antigua como Gregorio de Nisa e incluso eruditos bíblicos modernos que desafían suposiciones que se han mantenido por siglos. Parte de lo que escucharás hoy puede traerte un profundo consuelo. Otra parte puede llegar a sorprenderte, pero todo esto tiene un solo propósito: darte claridad, paz y, por encima de todo, una fe inquebrantable y llena de esperanza. Así que, toma un respiro profundo. Esta no es una conversación para infundir temor. Esta es una conversación sobre la eternidad y lo que significa para ti, para tus seres queridos y para el Dios que sostiene todo en sus manos. ¿Estás listo? Comencemos donde todo empieza, con una verdad tan fundamental pero que a menudo es incomprendida, incluso por personas de fe. ¿Qué es lo que la Biblia dice realmente sobre la muerte? ¿Es un final, una pausa o un pasaje? El libro de Eclesiastés, en su capítulo 12, versículo 7, nos regala un resumen simple pero sumamente poderoso. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, el cuerpo físico se descompone y regresa a la tierra, pero el espíritu, ese soplo mismo de vida que provino de Dios, regresa directamente a Él. Este versículo no es una simple metáfora poética, es el diseño divino. Si volvemos a Génesis capítulo 2, versículo 7, las Escrituras nos dicen: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Observa con atención, la Biblia no dice que el hombre tiene un alma, dice que el hombre se convirtió en un alma viviente. En otras palabras, no somos simplemente espíritus atrapados dentro de un cuerpo físico.
Somos almas vivientes donde el cuerpo y el aliento divino están completamente entrelazados. Cuando ese aliento nos deja, la vida biológica termina, pero aquello que es eterno regresa de inmediato a su fuente original. Y Job, un hombre que entendió el dolor y el luto mejor que la mayoría de nosotros, escribió en el capítulo 14 de su libro: «Así el hombre yace y no se levanta, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño». Esto podría sonar un poco sombrío al principio, pero en realidad está lleno de esperanza. Significa que la muerte, tal como la ve la perspectiva bíblica, no es un final definitivo, es un sueño temporal. Es un lugar de espera entre dos momentos cruciales, lo que nosotros llamamos el último suspiro y lo que Dios llama la resurrección. El pastor John Piper dijo en una ocasión: «La muerte es el último enemigo, pero para el creyente ya ha sido derrotada. Por lo tanto, no la enfrentamos con terror, la cruzamos como quien pasa por una puerta». A esto, el pastor Tim Keller añadió una gran verdad: la muerte no es algo natural, no es simplemente una parte normal de la vida, sino que es el resultado del pecado. El libro de Romanos, en su capítulo 6, versículo 23, lo deja completamente claro. Sin embargo, nuestro Señor Jesús vino a este mundo precisamente para romper ese poder. Pero aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Muchas de nuestras ideas modernas sobre lo que ocurre después de que morimos, como las almas flotando de forma etérea, la entrada inmediata y total al cielo, o incluso conceptos como la reencarnación, en realidad no provienen de las Sagradas Escrituras. Muchas de estas corrientes tienen su origen en filósofos de la antigüedad, como Platón, quien enseñaba que el alma humana es intrínsecamente inmortal por naturaleza y que vivirá para siempre de forma automática, independientemente de la fe o del juicio divino. Pero la Biblia nos pinta un panorama muy diferente. De acuerdo con la palabra de Dios, la vida eterna no es algo automático, es un regalo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos enseña Romanos 6:23. Ahora, traigamos esto más cerca de nuestro corazón. Si alguna vez has perdido a alguien a quien amabas profundamente, a tu cónyuge, a uno de tus padres, o tal vez incluso a un hijo, es muy probable que hayas sentido la tremenda rigidez y el peso de la muerte en tus propios huesos. Ese silencio rotundo, ese dolor punzante. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, nos recuerda una verdad ineludible. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, una sola vida, una sola muerte. No hay segundas oportunidades, no existe el reciclaje espiritual. Es por eso que comprender lo que la muerte significa realmente importa tanto, porque esta verdad moldea absolutamente todo lo que viene después. Y desde una perspectiva psicológica, hay algo verdaderamente hermoso aquí. Diversos estudios demuestran que las personas que poseen una fe firme y una confianza plena en lo que sucede después de la muerte, especialmente aquellas que confían en un Dios de amor, experimentan muchísima menos ansiedad respecto a su propia mortalidad. En otras palabras, cuando dejamos de ver la muerte como un abismo oscuro y comenzamos a verla como una puerta de entrada hacia los brazos de Cristo, dejamos de vivir con temor y empezamos a vivir con un propósito divino. Así que la gran pregunta que nos confronta es la siguiente: si la muerte es la separación entre el cuerpo y el espíritu, ¿qué pasa exactamente un segundo después? ¿A dónde vamos? ¿Nos despertamos en algún lugar de manera instantánea o permanecemos esperando algo mayor? Si la Biblia describe este estado como un sueño, entonces, ¿qué valor tienen los testimonios de quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte? Esos relatos sobre túneles de luz, voces de seres queridos o incluso visiones impactantes del cielo, ¿son simples ilusiones de la mente o son verdaderos destellos de la eternidad? Exploraremos eso a fondo en la siguiente parte, pero por ahora mantengamos esto grabado en la mente. De acuerdo con la Biblia, la muerte no es tu final, no es desaparecer en la nada.
Es el momento exacto en que tu alma sale del tiempo humano para dar un paso directo hacia las manos de Dios. Sigamos adelante, porque lo que sucede a partir de ese instante te va a sorprender. Llegamos entonces a la pregunta que pesa en casi todos los corazones. En el preciso instante en que cerramos los ojos en esta vida, ¿qué es lo que sucede después? ¿Es una gloria inmediata, una espera en absoluto silencio o algo completamente distinto? Nuestro Señor Jesús nos dejó una pista extraordinaria cuando se volvió hacia el ladrón en la cruz y le dijo con autoridad: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Detengámonos a reflexionar en esto por un momento. Aquel hombre colgado al lado de Jesús no tuvo tiempo de limpiar su vida, de servir en una iglesia, ni de memorizar las Escrituras. Lo único que tuvo fue un último y genuino momento de fe. Y a cambio de esa fe, Jesús le prometió el paraíso ese mismo día. El apóstol Pablo hace eco de esta maravillosa esperanza en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, donde expresa abiertamente su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, según sus propias palabras, es muchísimo mejor. De igual manera, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8, Pablo escribe que ausentarse del cuerpo significa estar presentes al Señor, no en un futuro lejano, no eventualmente, sino presentes con Él. Esta es la base fundamental de lo que muchos cristianos evangélicos y protestantes creemos firmemente, que para aquellos que han puesto su fe en Cristo, la muerte no es un largo sueño en la oscuridad, sino una entrada directa e inmediata a la presencia misma de nuestro Salvador. El evangelista Billy Graham lo expresó de una manera hermosa al decir: «No debemos temer a la muerte si conocemos al Señor, porque la muerte es, sencillamente, el regreso a casa». Sin embargo, es importante notar que no todas las tradiciones cristianas interpretan este estado intermedio de la misma manera. Por ejemplo, dentro de la tradición católica existe la enseñanza del purgatorio, definido como un estado temporal donde las almas de los salvos, que aún no han sido completamente purificadas, atraviesan una santificación final antes de entrar a la presencia plena de Dios. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 1030, esta purificación es completamente distinta al castigo de los condenados. No es el infierno, sino que se comprende como un acto de misericordia divina. Ahora, hagamos una pausa para analizar una postura que plantea un desafío teológico. Algunos eruditos, incluso dentro del ámbito académico cristiano, cuestionan la interpretación tradicional de las palabras de Jesús al ladrón en la cruz. Argumentan que en los manuscritos antiguos del griego no existía la puntuación, por lo que sostienen que el versículo también podría leerse de la siguiente manera: «De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». Es decir, interpretan que Jesús estaba haciendo una promesa ese día, pero para un cumplimiento futuro. ¿Es esta la postura mayoritaria en el cristianismo? No, no lo es, pero nos sirve como un sano recordatorio de que nuestro estudio bíblico siempre debe ser humilde, respetuoso y abierto a profundizar en las Escrituras. Y aquí es donde surge esa pregunta que muchas personas se hacen en secreto, pero que a menudo temen formular en voz alta. ¿Qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte? Aquellos testimonios de personas que dicen haber fallecido en una mesa de operaciones, haber cruzado un túnel de luz, haber hablado con un ser querido que ya partió, o incluso haber visto ángeles. Para algunos creyentes, estas historias traen un profundo consuelo. Otros, sin embargo, adoptan una postura de mucha cautela e incluso escepticismo. ¿Por qué? Porque aunque esas experiencias se sientan sumamente vívidas y reales para quien las vive, no siempre se alinean con la verdad de las Escrituras. Mientras que algunas visiones reflejan temas bíblicos, muchas otras están impregnadas de ideas culturales o de corrientes de la nueva era.
Es por eso que respetadas voces cristianas, tanto pastores como teólogos, nos advierten con firmeza que jamás debemos construir nuestra doctrina basándonos únicamente en las experiencias humanas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con absoluta certeza según las Escrituras? Sabemos que para aquellos que pertenecen a Cristo, la muerte no es un pasaje hacia el silencio o hacia la nada, sino hacia algo que es muchísimo mejor. Ya sea que esa presencia sea completa o parcial en este momento, o ya sea que descansemos o nos regocijemos de inmediato, hay una verdad inamovible. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así lo declara Romanos, capítulo 8, versículo 39. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permíteme hacerte una pregunta con todo el corazón. Si tu ser querido partió confiando en Cristo, ¿puedes llegar a imaginar lo que está experimentando en este mismo instante? No es solo paz, es paz en la presencia misma de aquel que enjuga cada lágrima. No es solo descanso, es un descanso con un propósito eterno. Y para aquellos que todavía no están seguros, que siguen buscando respuestas, tal vez el día de hoy sea el momento ideal para resolver esa gran incógnita en sus propios corazones. Porque el mayor consuelo que podemos tener al mirar de frente a la muerte es saber quién nos está esperando del otro lado. En esta siguiente parte nos plantearemos una pregunta crucial. ¿Qué están haciendo nuestros seres queridos en el cielo ahora mismo? ¿Están activos? ¿Nos observan? ¿Están intercediendo por nosotros o simplemente están descansando? La Biblia nos ofrece muchísimas más pistas de las que imaginas y las vamos a explorar juntos. Quédense conmigo. Fest, si tu ser querido confió en Cristo, ¿qué está haciendo en este preciso momento en el cielo? El libro de Apocalipsis, en su capítulo 14, versículo 13, nos regala un destello hermoso. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta sola frase nos revela dos verdades sumamente poderosas. Primero, que el cielo es un lugar de un verdadero descanso que sacia el alma. Y segundo, que absolutamente todo lo que hayamos hecho para el Señor aquí en la tierra sigue teniendo valor, nos acompaña. El cielo no es un escape de la realidad, es el cumplimiento y la plenitud de nuestra existencia. Pero el cielo no es únicamente un lugar de reposo pasivo. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 7, versículos 9 y 10, nos pinta una escena verdaderamente impresionante. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, clamando a gran voz y diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En este mismo instante, tu ser querido podría estar formando parte de esa gloriosa multitud, vestido de honra, rodeado de los redimidos y uniendo su voz a un himno eterno de alabanza. Y hay más. El libro de Hebreos, en su capítulo 12, versículo 1, se refiere a aquellos que partieron antes que nosotros como una grande nube de testigos, una hermosa analogía que nos los muestra como espectadores espirituales que nos animan a continuar firmes en nuestra carrera de la fe. Aunque las Escrituras no afirman de forma literal que ellos observen minuciosamente cada uno de nuestros movimientos cotidianos, esta poderosa imagen sugiere que existe una conexión sagrada a través de la eternidad. Ellos están plenamente conscientes de que la maravillosa historia de redención de Dios se sigue desarrollando aquí abajo, y ahora mismo forman parte de ella. Aquí es donde el panorama teológico se vuelve sumamente interesante. En las tradiciones católica y ortodoxa oriental, los creyentes sostienen firmemente la doctrina de la comunión de los santos, es decir, la idea de que aquellos que ya están en el cielo continúan amando, intercediendo y orando por los que aún estamos aquí en la tierra. Esta postura encuentra un apoyo simbólico en pasajes como Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8,
donde se nos habla de unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, presentadas por los 24 ancianos que representan a los fieles. Es una representación de la adoración celestial, pero que para estas tradiciones también sugiere una activa intercesión. Por supuesto, la gran mayoría de los creyentes evangélicos y protestantes interpretan esto de una manera muy diferente. Ellos enfatizan que, si bien la Iglesia triunfante adora y espera en el cielo, las Escrituras jamás nos ordenan ni nos alientan a orar a los que ya murieron, ni a buscar su ayuda. Desde esta perspectiva, las oraciones de los santos en Apocalipsis no representan una intercesión activa por parte de los fallecidos, sino que son el símbolo de cómo Dios atesora las oraciones de todos sus fieles, de todas las épocas. Independientemente de cuál sea tu trasfondo teológico, hay algo que queda completamente claro. Los creyentes en el cielo no están aburridos, no están flotando en un espacio en blanco y vacío. Están descansando, regocijándose y esperando. ¿Esperando qué? La gran resurrección. Ese día glorioso en el que Dios restaurará todas las cosas y unirá de forma perfecta el alma y el cuerpo en gloria. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 6, versículos 9 al 11, incluso nos muestra a los santos mártires clamando a gran voz: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? Esto nos revela un profundo anhelo, no una impaciencia carnal, sino una santa anticipación por ver la justicia plena y el establecimiento del reino de Dios. El célebre predicador Charles Spurgeon dijo en una ocasión: la adoración en el cielo será una pura explosión de gozo, sin las limitaciones de un cuerpo cansado o de una mente distraída. Imagínate eso, no más dolor, no más lágrimas, sino un gozo puro y sin filtros en la presencia misma de Jesucristo. Así que déjame preguntarte, si supieras con total certeza en este momento que tu ser querido está adorando con todas sus fuerzas, descansando en una paz que sobrepasa todo entendimiento y anhelando el día final, cuando el plan de Dios se complete, ¿cómo moldearía eso tu luto, tu esperanza y tu propio caminar con el Señor? Llevemos esa hermosa imagen con nosotros mientras avanzamos, porque ahora debemos dar un giro hacia una de las preguntas más difíciles y solemnes de las Escrituras. Una pregunta que debemos abordar con profundo temor de Dios y compasión. ¿Dónde están aquellos que nunca confiaron en Cristo como su Salvador? ¿Cómo podemos sostener la verdad de la justicia divina y la compasión al mismo tiempo cuando hablamos del infierno? No se aparten, porque esto confronta nuestra eternidad. Esta parte de nuestra conversación no es nada fácil, hermanos, pero es completamente necesaria. Si el cielo es una realidad absoluta, el infierno también lo es. Y si Dios es amor, de igual manera Él es perfectamente santo. Por lo tanto, la pregunta debe formularse con honestidad. ¿Qué pasa con aquellos que rechazan el ofrecimiento de la salvación de Dios? ¿Dónde se encuentran en este preciso momento? En el Evangelio de Lucas, en su capítulo 16, nuestro Señor Jesús nos relata una parábola sumamente sobria y profunda sobre un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. La Escritura nos dice que después de que ambos hombres fallecieron, Lázaro fue llevado por los ángeles a un lugar de absoluto consuelo, al seno de Abraham, mientras que el hombre rico abrió sus ojos en el Hades, encontrándose en medio de tormentos. El versículo 23 lo describe textualmente así: andando en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo que verdaderamente nos estremece y nos llama la atención en este pasaje no es únicamente el sufrimiento físico, sino la plena conciencia del hombre rico. Él siente, recuerda perfectamente su vida pasada e incluso ruega por ayuda. Él no está dormido, no está inconsciente en un estado de olvido. Él está completamente consciente de su condición actual, y esa realidad es insoportable. Este relato se alinea perfectamente con lo que el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De igual manera, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, Jesús describe con absoluta firmeza el escenario del juicio final. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, estas descripciones en la palabra de Dios no son simples metáforas poéticas sobre una incomodidad mental. Son declaraciones divinas sobre una separación real y definitiva. Es el trágico estado de quedar completamente excluido de la única fuente de toda vida, de todo amor y de toda paz. Pero antes de seguir adelante, es vital que hagamos una pausa en nuestro corazón y nos preguntemos con reverencia: ¿cómo podemos reconciliar esta impactante realidad con un Dios cuya esencia misma es el amor? ¿Cómo se entiende el castigo eterno a la luz de una misericordia que también es eterna? Es precisamente en este punto donde las conversaciones teológicas más profundas de la historia de la Iglesia comienzan a ramificarse. Al reflexionar sobre la justicia y el amor de Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia han surgido debates profundos. Por ejemplo, algunos de los primeros padres de la Iglesia, como Gregorio de Nisa, contemplaron una idea conocida como apocatástasis, que es la esperanza de que, eventualmente, todas las almas creadas puedan ser restauradas y reconciliadas con Dios. Aunque esta postura nunca fue aceptada como una doctrina oficial u ortodoxa por la gran mayoría de la Iglesia, refleja el profundo anhelo humano de creer que la misericordia de Dios no tiene límites geográficos ni temporales. Por otro lado, existen teólogos que proponen lo que se conoce como aniquilacionismo. Esta postura sostiene que las almas de aquellos que no fueron redimidos no sufrirán conscientemente por una eternidad, sino que serán completamente destruidas y dejarán de existir después del juicio final. Para argumentar esto, ellos apelan a versículos que declaran que el alma que pecare, ésta morirá, y a las imágenes bíblicas donde el fuego consume por completo en lugar de atormentar eternamente. Quienes defienden este punto de vista sostienen que la expresión castigo eterno no se refiere a un tormento consciente que nunca acaba, sino a una pérdida irreversible de la existencia. Sin embargo, a pesar de estas interpretaciones alternativas, el entendimiento tradicional y mayoritario de la Iglesia a través de los siglos sigue firmemente en pie. El infierno es un lugar real, eterno y trágico. Y esto no es porque Dios se deleite en el castigo de los seres humanos, sino porque Él respeta profundamente el libre albedrío y las decisiones del hombre. El famoso escritor cristiano C.S. Lewis lo resumió de una forma magistral al decir: al final, solo habrá dos tipos de personas: aquellas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a las que Dios les dirá finalmente, hágase tu voluntad. Desde esta perspectiva, el infierno no es tanto un castigo impuesto arbitrariamente desde afuera, sino una elección interna de un alma que se niega rotundamente y por la eternidad a recibir la gracia de Dios. Pero en medio de esta solemne realidad resplandece nuestra esperanza. El infierno nunca fue diseñado originalmente para el ser humano. El mismo Evangelio de Mateo nos recuerda que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El deseo ardiente de nuestro Dios, como nos lo recuerda con ternura 2 Pedro 3:9, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es precisamente por esta razón que nuestro Señor Jesús vino a este mundo, para abrir un camino de salvación donde humanamente no había salida. Si la eternidad es real, entonces cada decisión y cada momento en el que compartimos el amor de Cristo cobra un peso eterno. Y esto nos lleva de manera directa a una de las preguntas más comunes, difíciles y emocionales que las personas se hacen, especialmente tras la dolorosa pérdida de un ser querido. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿Pueden ellos vernos, guiarnos, protegernos o enviarnos señales desde el más allá? Para muchos, esta idea puede traer un alivio temporal. Para otros, causa un profundo temor.
pero en Logos no nos basamos en sentimientos, sino en las Escrituras. ¿Qué dice realmente la Biblia? Comencemos con una declaración tajante en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Esto no es un desprecio frío hacia quienes han partido, sino una línea espiritual clara que separa el reino de los vivos del reino de los muertos. Una vez que una persona cruza esa frontera, su participación en los asuntos de este mundo cesa por completo. El profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 19, nos lanza una advertencia directa y urgente. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El mensaje es inequívoco. Cuando nos encontramos confundidos, en pleno duelo o buscando dirección para nuestra vida, no estamos llamados a invocar a los muertos. Estamos llamados a buscar al Dios vivo. Ahora bien, alguien podría objetar, ¿pero qué pasa con todos esos relatos sobrenaturales? Visiones, sueños impactantes o experiencias donde la gente asegura haber sentido la presencia de su familiar o haber recibido un mensaje de paz. Es innegable que estas experiencias ocurren en todas las culturas, pero aquí debemos aplicar el discernimiento bíblico. Una experiencia emocional intensa no es sinónimo de una verdad divina. El respetado maestro bíblico John MacArthur nos advierte con firmeza sobre el peligro de estos encuentros espirituales, señalando que muchos de ellos no provienen de Dios, sino del engaño. Él nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Satanás se disfraza como ángel de luz. En otras palabras, esos espíritus que se presentan imitando la apariencia o la voz de un ser querido fallecido pueden ser en realidad entidades engañosas que buscan desviar nuestra fe. No todo lo que trae un alivio inmediato proviene del cielo. No debemos olvidar el trágico relato del rey Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 28. En un momento de absoluta desesperación y desobediencia, Saúl recurrió a una médium en Endor para invocar el espíritu del profeta Samuel. Lo que aconteció no fue la aprobación de Dios, sino su juicio definitivo. Aquello no fue un avance espiritual, sino un terrible fracaso. El Señor ya había dejado de hablarle a Saúl debido a su rebeldía, y en lugar de humillarse y arrepentirse, él prefirió buscar respuestas en los muertos. El mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, nos ofrece el panorama más claro sobre esto. Cuando el hombre rico, desde el Hades, le suplicaba a Abraham que enviara a Lázaro de vuelta a la tierra para advertir a sus hermanos y evitar que cayeran en ese lugar de tormento, la respuesta de Abraham fue contundente. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Y ante la insistencia del rico, Abraham concluyó con una verdad eterna. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. El punto central es claro, hermanos. Dios ya ha hablado de manera perfecta, a través de su palabra escrita, a través de su Santo Espíritu y por encima de todo, a través de su Hijo Jesucristo. No estamos llamados a buscar guía, consuelo ni dirección más allá de la tumba. Esto no significa que tu ser querido esté perdido para siempre o que su amor no haya importado. Significa que ha ingresado a una realidad completamente nueva, donde ya no está atado a las preocupaciones de este mundo terrenal. Y eso, en el fondo, es un verdadero descanso. Si están con Cristo, están más vivos que nunca, pero su jornada en esta tierra ha concluido. ¿Qué hacemos entonces con ese profundo dolor y el vacío que dejaron? Se los entregamos al Señor. Lloramos, recordamos y atravesamos el luto, pero como nos instruye 1 Tesalonicenses 4, no como los otros que no tienen esperanza. ¿Y por qué tenemos esperanza? Porque creemos firmemente en la resurrección. ¿Qué pasaría si te dijera que el momento más asombroso de toda tu existencia no ha ocurrido todavía? Sí, incluso después de la muerte, después del estado intermedio en el paraíso o en el Hades, la historia continúa. La Biblia apunta con letras de oro hacia un día glorioso en el que las tumbas se abrirán,
los muertos resucitarán y toda la creación será hecha completamente nueva. Esta es la cúspide y la esperanza bienaventurada de nuestra fe cristiana. Escuchemos con profunda reverencia las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este magno acontecimiento no es una simple metáfora, es un evento literal y futuro. Los cuerpos se levantarán, las almas se reunirán con sus nuevas formas glorificadas y el juicio se llevará a cabo como una cita divina e ineludible para cada ser humano. El apóstol Pablo nos explica esta asombrosa transformación en 1 Corintios capítulo 15. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Significa que nuestro futuro eterno no consiste en ser fantasmas intangibles flotando de manera aburrida en una nube etérea. No, nuestra eternidad será real, física, palpable y perfecta. Así como nuestro Señor Jesús resucitó en un cuerpo glorificado que podía ser tocado, visto e incluso comer, de la misma manera seremos nosotros. Esto no es una simple reanimación, es la victoria total de la resurrección, y el plan divino va mucho más allá. En Romanos capítulo 8, Pablo describe una renovación a escala cósmica. La creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, el diseño final no es solo que vayamos al cielo al morir, sino que la historia de Dios encuentra su gran final en un cielo nuevo y una tierra nueva, unidos en perfecta belleza, completamente libres de pecado, sufrimiento, enfermedad o muerte. La tradición ortodoxa oriental describe este futuro como un cosmos glorificado, un estado donde lo espiritual y lo material ya no están en conflicto, sino en perfecta armonía, inundados por la luz y el amor de Dios. Y la gran mayoría de los eruditos protestantes coinciden en que la visión final de Apocalipsis 21 no nos muestra a los santos escapando eternamente hacia las nubes, sino al cielo descendiendo a la tierra redimida. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es la restauración perfecta de todo lo que se perdió en el Edén. Pero esta hermosa promesa también contiene una advertencia muy seria: el juicio final ante el gran trono blanco, donde los libros serán abiertos. Esto no es para infundir miedo al creyente, sino para despertarnos a la realidad de que cada decisión que tomamos hoy tiene un eco en la eternidad. Ahora que hemos caminado juntos a través de la realidad de la muerte, la esperanza del cielo, la solemnidad del infierno, la promesa de la resurrección y la gloria de la nueva creación, solo queda una última pregunta por responder. ¿Qué significa todo esto para nosotros aquí y ahora? El apóstol Pablo nos da la respuesta de una manera directa y urgente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, no el próximo año, no cuando creas que tu vida sea más fácil. Ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que la Biblia nos enseña sobre la eternidad, el juicio y la redención no fue escrito solo para darnos información, sino para provocar en nosotros una transformación profunda. Esta vida terrenal es la única oportunidad que tenemos para responder a la gracia salvadora de Dios. Fuera de Cristo, no hay segundas oportunidades después de la tumba. Por eso, el profeta Miqueas nos regala una ruta clara y hermosa en el capítulo 6, versículo 8 de su libro. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Esto no es una lista de religión, es una postura del corazón que nos lleva a vivir cada día con integridad, compasión y una dependencia total de nuestro Señor. Jesús lo dejó muy claro en el Evangelio de Mateo. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino angosto requiere rendición, exige confianza absoluta en el Salvador, pero nos conduce a la vida real y eterna. Querido hermano, si tú ya has confiado en Cristo, que este mensaje renueve tu fe. No tienes nada que temer, ni a la muerte, ni al juicio, ni a la eternidad. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que vive con valentía, ama profundamente y mantén tus ojos puestos en la meta. Pero si hoy nos escuchas y no estás seguro de tu salvación, o si has estado lejos del Señor, hoy es el día para abrir tu corazón y decirle: Jesús, te necesito, me rindo ante ti y te entrego mi vida. Al hacer esto, cuando llegue tu momento, podrás cerrar los ojos en este mundo con la paz y la certeza de que los abrirás de inmediato en los brazos de aquel que lo dio todo para darte la bienvenida a casa. Hemos llegado al final de este viaje en Logos. Recordamos que la muerte no es el capítulo final, es solo la puerta de entrada. Vivamos cada día con la mirada puesta en lo eterno. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invitamos a suscribirte, activar la campana y compartir este video con alguien que necesite esperanza. Que el Señor les bendiga profundamente, que guarde sus caminos y que mantenga viva en sus corazones la bienaventurada esperanza de que un día no habrá más llanto ni dolor, y habitaremos con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.